Hola, tengo que contarte algo que cambió mi vida para siempre. Era el 19 de mayo de 1977. Tenía 20 años y el mundo me parecía un lugar seguro. ¿Sabes esa sensación de invencibilidad que tienes cuando eres joven? Yo la tenía completamente y estaba parada en la carretera californiana con mi pulgar extendido, sintiendo el calor del asfalto bajo mis zapatos gastados y el aroma dulce de las flores silvestres que crecían en las cunetas. El sol se reflejaba en mi cabello rubio mientras ajustaba mi mochila azul en el hombro. Solo quería llegar a Westwood para ver a mis amigos después de visitar a mi familia. La brisa cálida de mayo acariciaba mi rostro mientras varios autos pasaban sin detenerse. No me preocupaba. Era una época diferente cuando hacer autostop era común y el miedo no dominaba nuestras decisiones. Mi corazón latía con la emoción de la aventura, sin saber que estaba a punto de vivir la pesadilla más terrible que cualquier ser humano pueda imaginar. Una decisión aparentemente inocente la llevará al infierno en la tierra durante 7 años. Cuando vi esa camioneta azul detenerse frente a mí, sentí un alivio inmediato. Cameron Juque me sonrió desde el volante, cabello rubio perfectamente peinado, ojos claros que parecían bondadosos, una sonrisa que irradiaba confianza. Su esposa Janice, sentada en el asiento del pasajero, sostenía a su bebé de apenas unos meses y me saludó tímidamente con una sonrisa maternal. Una familia perfecta. Pensé inmediatamente, el tipo de personas en las que cualquiera confiaría sin dudarlo. Cameron vestía una camisa a cuadros limpia y Janice llevaba un vestido floreado, que le daba un aire inocente y protector. El bebé gorgoteaba felizmente, ajeno al horror que sus padres estaban a punto de desatar. El olor a talco para bebé y ambientador de pino llenaba el interior del vehículo mientras subía al asiento trasero. Cameron me preguntó sobre mi viaje. Con genuino interés, Janice me ofreció agua de una botella térmica y hasta me dejó jugar un momento con el bebé. Me sentí increíblemente afortunada de haber encontrado gente tan amable y considerada. La conversación fluía naturalmente. Hablamos sobre el trabajo, la familia, mis planes de estudios. Todo parecía tan normal, tan cotidiano. Cameron mencionó que tenían que hacer una parada rápida antes de continuar hacia mi destino. ¿Tú también habrías confiado en ellos? ¿Habrías visto alguna señal de alarma en esa perfecta fachada familiar? Cameron tomó un desvío hacia una carretera secundaria que se adentraba en el bosque. Al principio no me alarmé, pero cuando el paisaje cambió y los árboles se volvieron más densos, algo en mi estómago comenzó a revolverse. El camino se volvía cada vez más solitario. Sin otros vehículos a la vista, el coche se detuvo bruscamente en medio de la nada. Mi corazón comenzó a latir como un tambor de guerra cuando vi la transformación completa en los ojos de Cameron. Era como si una máscara hubiera caído, revelando algo oscuro, siniestro y completamente despiadado debajo. Sus facciones se endurecieron, su sonrisa desapareció y por primera vez vi su verdadera naturaleza. La hoja de una cuchilla de caza reflejó la luz del atardecer cuando la presionó firmemente contra mi garganta. Sentí el metal frío perforando ligeramente mi piel, y mi mundo entero se desplomó en un segundo. El terror me paralizó completamente. Janice me miraba desde el asiento delantero con una calma que me heló la sangre hasta los huesos. ¿Cómo podía una madre, con su propio bebé en brazos, participar en algo así? Las esposas de metal hicieron un clic siniestro alrededor de mis muñecas. Cada sonido metálico resonaba como una campanada funeral en mis oídos. Mi respiración se volvió entrecortada y desesperada. Mis manos temblaron incontrolablemente. El pánico me invadió como una ola gigante. En ese momento exacto supe que mi vida había tomado un rumbo del que tal vez nunca podría regresar. Me llevaron a su casa, una construcción aparentemente normal en un barrio tranquilo de clase trabajadora. Desde afuera parecía el hogar típico estadounidense, jardín bien cuidado, cerca blanca, incluso algunos juguetes del bebé esparcidos en el pórtico. Nadie podría imaginar el infierno que se escondía detrás de esas paredes aparentemente normales. Mis piernas apenas me sostenían mientras Cameron me empujaba hacia adentro. El contraste era brutal, la fachada externa de normalidad versus el terror que ahora dominaba cada fibra de mí. El olor a humedad y algo más, algo putrefacto y siniestro, me golpeó como una bofetada cuando crucé la puerta principal. Me arrastraron directamente hacia el sótano. Las escaleras de madera crujían ominosamente bajo nuestros pies, y cada paso que bajaba me alejaba más de cualquier esperanza de escape o rescate. Las paredes de concreto parecían cerrarse sobre mí como las fauces de un monstruo. El aire se volvía más denso, más viciado con cada metro que descendíamos.
¿Alguna vez has sentido que el mundo se hace cada vez más pequeño, más claustrofóbico, hasta que sientes que te vas a asfixiar? Esa sensación me dominaba completamente, mientras Cameron encendía una lámpara desnuda que colgaba del techo, revelando lentamente los horrores que había preparado especialmente para mí allí. En la penumbra amarillenta vi algo que me quitó completamente el aliento y me hizo tambalear, una caja de madera tosca, del tamaño exacto para contener un cuerpo humano. Mi cuerpo. Cameron sonrió con orgullo y satisfacción mientras acariciaba su creación como si fuera una obra de arte. Mi garganta se cerró completamente, incapaz de procesar la realidad de lo que estaba viendo. Cameron abrió la tapa de madera con el cuidado meticuloso de un artesano, mostrando orgullosamente su obra maestra. El interior estaba forrado con espuma, amarillenta y manchada, diseñado específicamente para mantenerme viva pero completamente inmóvil. Me obligaron a entrar a empujones y amenazas. Mis rodillas tocaron el fondo húmedo y frío de la caja. El espacio era tan criminalmente estrecho que no podía estirar las piernas ni levantar los brazos más de unos centímetros. Cuando intenté moverme, mis codos golpearon inmediatamente las paredes laterales. El aire dentro era espeso, viciado, con un olor penetrante a moho, humedad y algo más siniestro que prefería no identificar cuando Cameron cerró la tapa sobre mí. La oscuridad fue absoluta, total, completa. Como si hubiera dejado de existir en el mundo real y hubiera sido transportada a una dimensión de pura desesperación. No había ni un rayo de luz, ni el más mínimo sonido del exterior. Solo mi respiración agitada y los latidos desesperados de mi corazón resonando en ese espacio minúsculo. Pasé 23 horas diarias encerrada ahí dentro. Solo. 1 hora, para comer algo y usar el baño, siempre bajo la vigilancia constante y amenazante de Cameron. ¿Puedes imaginar siquiera no ver la luz del sol durante días completos? No poder moverte, gritar, o simplemente respirar libremente durante casi todo el día. Los calambres musculares comenzaron después de las primeras horas. Mis piernas se entumecían hasta perder completamente la sensación. Mis brazos se volvían pesados como plomo. La humedad hacía que mi piel se volviera pegajosa y desarrollara llagas que ardían. Cameron me explicó las reglas de mi nueva vida con la frialdad de alguien explicando un manual de instrucciones. Me dijo que pertenecía a una organización poderosa y secreta llamada La Compañía, que tenía ojos en todas partes y me vigilaba constantemente. Si intentaba escapar o pedir ayuda, matarían brutalmente a mi familia entera. Sus palabras se clavaron en mi mente como dagas envenenadas. Me mostró documentos falsos, contratos inventados que supuestamente había firmado para convertirme en su esclava. Todo estaba elaboradamente fabricado para parecer real, para hacer que mi mente confundida y aterrorizada creyera que no había escape posible. Cameron había estudiado técnicas de lavado de cerebro y las aplicaba metódicamente para sobrevivir mentalmente. Creó un mundo interno complejo y detallado. Imaginaba campos infinitos de flores silvestres, el rostro cálido de mi madre sonriéndome, canciones que me habían consolado en la infancia. Mi mente se convirtió en mi único refugio. El único lugar sagrado donde Cameron no podía penetrar con su maldad. Pero incluso ese refugio mental se volvía más difícil de mantener con cada día que pasaba. El aislamiento extremo, la falta de estímulos, la privación sensorial constante comenzaban a afectar mi capacidad de pensar con claridad. ¿Tú crees que podrías mantener tu cordura en esas condiciones? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años de la misma rutina enloquecedora. Cameron había perfeccionado un sistema de control que alternaba entre periodos de extrema crueldad y momentos de aparente bondad, diseñado específicamente para confundir mi psique y crear una dependencia psicológica. Algunos días me permitía salir de la caja para limpiar la casa, siempre encadenada y bajo supervisión constante. Janice me miraba trabajar con una mezcla de celos y desprecio, como si yo fuera una intrusa en su hogar en lugar de una víctima de secuestro. La normalidad doméstica contrastaba brutalmente con mi situación. Yo fregaba platos mientras llevaba grilletes en los tobillos. Cameron documentaba meticulosamente cada aspecto de mi cautiverio. Llevaba registros detallados de mis reacciones, mis palabras, mis expresiones faciales. Me trataba como un experimento científico, estudiando cómo la mente humana se adapta al horror extremo. Su fascinación por mi sufrimiento era genuinamente científica y eso lo hacía aún más escalofriante. Durante las noches más largas en la caja, perdía la noción del tiempo completamente. No sabía si era lunes o domingo, si había pasado un mes o 6 meses. El tiempo se convertía en algo abstracto, medido solo por los ciclos de hambre, sed y desesperación después de varios años. Comencé a notar tensiones crecientes entre Cameron y Janice. Ella había tenido otro bebé y la presión de mantener mi existencia en secreto, mientras criaba a 2 niños pequeños, comenzaba a afectar su estabilidad mental.
Durante mis breves momentos fuera de la caja, la escuchaba llorar en silencio una noche. Janice bajó sola al sótano. Sus ojos estaban rojos de llorar y sus manos temblaban mientras me miraba encadenada. Por primera vez en años. Vi algo parecido a la culpa y el remordimiento humano en su expresión. Me habló en susurros, confesando que lo que estaban haciendo estaba mal, pero que tenía miedo de Cameron. De esa conversación sembró la primera semilla de esperanza real que había sentido en años. Si Janice estaba cuestionando la situación, tal vez existía una posibilidad de que todo esto terminara, pero también sabía que era peligroso alimentar falsas esperanzas. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías intentado convencerla? ¿O habrías tenido miedo de las consecuencias? Cameron notó el cambio en la actitud de Janice y respondía incrementando su control sobre ambas. Se volvió más paranoico, más violento, más impredecible. La casa se llenó de una tensión que podía cortarse con cuchillo. La presión finalmente quebró a Janice después de 7 años. Una noche, mientras Cameron dormía profundamente, ella bajó al sótano con las llaves de mis cadenas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía insertarlas en las cerraduras. Me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas y susurró las palabras que cambiarían todo: tienes que irte, ahora. Me ayudó a salir de la caja por última vez. Mis piernas, debilitadas por años de inmovilidad, apenas podían sostenerme. Janice me explicó rápidamente que la compañía no existía, que todo había sido mentira. Que Cameron había inventado esa organización para controlarme mentalmente. La realidad de mi situación me golpeó como un tsunami. Subimos las escaleras, en completo silencio. Cada crujido de la madera sonaba como un disparo en la quietud de la noche. Cameron podía despertar en cualquier momento y descubrirnos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa. Janice me entregó algo de dinero y ropa limpia. Me miró una última vez con una mezcla de culpa, miedo y algo parecido al alivio. Lo siento, susurró antes de abrir la puerta principal. Lo siento mucho. Salí de esa casa en la madrugada del 10 de agosto de 1984. El aire fresco de la noche californiana llenó mis pulmones como si fuera la primera vez que respiraba en mi vida. Las estrellas brillaban arriba, recordándome que existía un mundo más allá de las 4 paredes de mi prisión. Caminé durante horas por calles desiertas, sin destino fijo, simplemente alejándome de esa casa del horror. Cada paso era una victoria, cada metro de distancia era una pequeña liberación. Pero también sentía un miedo paralizante. ¿Y si Cameron me encontraba? ¿Y si la compañía era real después de todo? Llamé a mi familia desde un teléfono público cuando salió el sol. La voz de mi madre, al otro lado de la línea, me hizo llorar como no había llorado en 7 años. «Kalin, ¿eres realmente tú?», preguntó con incredulidad. Me habían dado por muerta hacía mucho tiempo. El reencuentro con mi familia fue agridulce. Habían envejecido, habían sufrido, habían hecho duelo por mí durante años. Yo era una extraña en mi propia vida, tratando de encajar en un mundo que había seguido adelante sin mí. Denunciar a Cameron y Janice Huque fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Significaba revivir públicamente cada momento de horror, exponerme ante tribunales, medios y una sociedad que no podía comprender completamente lo que había vivido. El juicio fue un circo mediático. Los abogados de Cameron intentaron desacreditar mi testimonio, sugiriendo que había permanecido voluntariamente, que había desarrollado el síndrome de Estocolmo. Cada pregunta era como una puñalada que reabrían heridas que apenas comenzaban a sanar, pero también hubo momentos de justicia pura, cuando el juez declaró a Cameron culpable de secuestro y múltiples cargos de agresión. Sentí que una parte de mi alma, que había estado congelada durante años, finalmente comenzaba a descongelarse. La terapia se convirtió en mi nueva rutina diaria. Aprender a confiar nuevamente, a dormir sin pesadillas, a relacionarme con otras personas, todo requería un trabajo consciente y constante. Algunos días eran más difíciles que otros, pero cada pequeño progreso era una victoria contra Cameron y todo lo que había representado. Hoy, décadas después de mi liberación, puedo decirte que es posible sobrevivir a lo impensable. Mi historia no es solo sobre el horror que los seres humanos pueden infligir unos a otros, sino también sobre la increíble resistencia del espíritu humano. Cameron Huque fue condenado a cadena perpetua. Janice recibió inmunidad a cambio de su testimonio y cooperación. La justicia siguió su curso, pero la verdadera justicia para mí ha sido reconstruir mi vida, formar una familia, encontrar propósito en ayudar a otras víctimas de secuestro y abuso. ¿Qué puedes aprender de mí? ¿Experiencia? Que las apariencias engañan, que la intuición existe por algo, que nunca debemos subestimar las señales de peligro, pero también que el amor, el apoyo y la determinación pueden superar incluso las circunstancias más desesperantes. Mi nombre es Kalin Sten y esta es mi historia. Una historia de supervivencia, resistencia y esperanza.
Si mi experiencia puede ayudar a prevenir que alguien más viva este horror, entonces todo el dolor habrá valido la pena.